En este video vamos a explicar cómo identificar imágenes. En este caso serán imágenes de unas monedas sintéticas. Tenemos 16 imágenes. La idea es que son 4 tipos de monedas, de 100, de 200, de 500 y de 1000. De cada una de esas denominaciones de monedas tenemos 4 imágenes, siendo exactamente la misma imagen rotada en una posición diferente. La idea es encontrar características que nos permitan diferenciar unas de otras, pero sin importar, es decir, es necesario identificar que la moneda es de la misma característica que la otra, sin importar que tenga una rotación diferente. Al final lo que debemos encontrar es un gráfico de dispersión como este, en el cual vamos a encontrar cada una de las clases de monedas o de denominaciones de monedas en un gráfico de dispersión diferenciadas por colores. Para ver cómo llegamos hasta ese resultado, entonces vamos a ver el código paso a paso. Lo primero que se debe realizar es crear una base de datos con las características que vamos a utilizar. Para eso se crea una matriz con ceros, en este caso será de 16 filas y de 7 columnas, 16 porque tenemos 16 imágenes, 7 columnas porque vamos a utilizar 7 características diferentes. Luego de eso vamos a hacer un for para leer cada una de las imágenes y encontrar las características de cada una de ellas. Luego de eso cargamos las imágenes, y para eso entonces tenemos que cargarla cada una en la ruta en la que se encuentran, y para eso vamos a utilizar la función inbreathe de MATLAB, y nos vamos a ayudar con el índice del for para poder encontrar cada una de las imágenes. Como pueden ver acá a la izquierda, se llaman exactamente igual y solo cambia el número al final. Por eso es que vamos a poder utilizar la misma ID del for. Luego de eso tenemos que cambiar la imagen a blanco y negro, ya que todas las funciones que vamos a utilizar en adelante utilizan o solo funcionan para este tipo de imágenes lógicas que digamos que se definen porque son solamente de unos y ceros. Para ver hasta acá lo que llevamos, entonces simplemente voy a poner un punto de parada y voy a correrlo hasta acá. Hasta ahí encontramos que simplemente hay una carga de la primera imagen, y lo que sigue después sería utilizar esta función que se llama wconcob, que permite identificar cuántos elementos hay dentro de cada imagen. En este caso, para esta imagen encontramos 8 elementos. Los elementos serían las esquinas blancas, serían 4, los 3 números serían 3 elementos, serían 7, y el círculo negro serían 8 elementos. Por lo tanto, si yo continúo con el código, con el paso a paso, entonces van a encontrar que este elemento del concob nos muestra 4 características: el tamaño de la imagen, el número de objetos que hay adentro, que ya les había mostrado que son 8, y este último elemento es muy importante porque muestra para los 8 elementos cuál sería el número de píxeles que lo componen. Ayudados con esta función, lo que vamos a hacer es identificar cuál es el número de cuáles son los elementos que nos sirven. Realmente para nosotros son solamente importantes los 3 números, el resto lo podemos eliminar. Por lo tanto, yo acá en este for voy a identificar los elementos que tengan más de 1500 píxeles y los voy a eliminar. Previamente ya habíamos identificado que las 4 esquinas tienen más de 1500 píxeles.
Adicionalmente vamos a eliminar cualquier otro elemento que se pueda encontrar que tenga menos de 500 píxeles, porque también previamente habíamos identificado que los números, que son lo que necesitamos, miden aproximadamente 800 píxeles. Al continuar con el for, vamos a ver cómo al final queda, digamos, cambiada la imagen. Listo, como pueden ver, entonces en este caso ya solamente tenemos los 3 números que nos interesan. Como ya eliminamos, digamos, la basura, podemos utilizar nuevamente el www.concop para obtener solamente los 3 elementos que nos interesan. Incluso en este caso, la imagen que estamos utilizando tiene 4 elementos, porque sería el fondo negro más los 3 elementos que hay blancos. Por ese motivo vamos a invertir la imagen, y eso se hace con esta virgulilla, y con esa imagen en negativo vamos a realizar nuevamente el www.concop. Como pueden ver, al actualizar este elemento, entonces ya no tenemos 8 elementos, sino que tenemos 3. Hacemos el mismo procedimiento y en este vamos a encontrar el elemento que tenga el mayor número de píxeles. Lo vamos a guardar acá en max pixel. Luego de eso vamos a utilizar esta función que se llama wmorph, con la cual vamos a lograr que la imagen ya quede, digamos, en un tipo de esqueleto, lo que nos permite utilizar otras funciones que ya les voy a mostrar adelante. Al mirar entonces ya la imagen con el proceso de wmorph realizado, nos encontramos con que la imagen o los números ya tienen un proceso con el cual, digamos, que solo tienen un píxel de ancho, y eso nos va a permitir encontrar algunas características específicas de los números, como son los endpoints y los branch points. Estas son, digamos, características o funciones de la función wmorph, que la pueden encontrar en la página de MATLAB. Y los endpoints lo que nos encuentran es cuántos, digamos, finales de una línea encuentra dentro de la imagen. Y por ejemplo, en este caso, el 0 no tendría ningún endpoint, pues porque nunca termina, y el 1 tendría 3 endpoints en este caso. Si continuamos con el código, nos vamos a encontrar con que en esta variable EP vamos a guardar ese número de endpoints, que como pueden ver son 3. Y para los branch points serían los cruces, los lugares donde se cruza puntos o varias líneas de la imagen. Es decir, acá en el 1 habría solamente un branch point, que sería este, donde se ramifica 3 en 3, o se encuentran 3 líneas, por decirlo así. Por lo tanto, si seguimos con el código, vamos a encontrar que los branch point en este caso son 1, y el 0 obviamente no tiene branch point. Luego de eso vamos a utilizar una función que se llama regionprops. Esa función de regionprops nos mide muchas características de una imagen. Lo guardé en esa variable que se llama stats, y como pueden ver, entonces hay varias funciones o varias características de la imagen que se miden, como son el área, el centroide, la caja. Esto es como la caja mínima en la cual se puede guardar el número. También están, digamos, dos de las características que voy a utilizar, que son el eje mayor, la medida del eje mayor, y la medida del eje menor de una imagen. En este caso vamos a utilizar solamente
esas características, pero solo del número que nos interesa. Por eso es que acá, en esta siguiente función, vamos a encontrar dentro de ese objeto de stats los elementos que tengan un área menor a 120. ¿Por qué? Resulta que nosotros tenemos dentro de todas las monedas ceros, pero identificamos que el área de los ceros siempre es 126, pero el área de los demás números, es decir, del 1, del 2 y del 5, son menores a 126. Entonces lo que vamos a hacer, en este caso es 86, la del 1, y lo que vamos a hacer es identificar el index en ese arreglo que llamamos stats o estructura, para solamente medir el del número que no sea un 0, en este caso el del 1. Por eso, con este index, que en este caso es el 1 porque es la primera fila, vamos a identificar el área, el eje mayor y el eje menor, las medidas. Entonces, como pueden ver, acá ya tengo el área, que es 86 del 1, y tengo también el eje mayor y el eje menor, la medida del eje mayor y del eje menor para el 1, porque los ceros, pues como ya les había mencionado, digamos que no nos interesa medirlos en ese momento, porque solamente con el primer número podríamos identificar qué moneda es. Y por último, vamos a guardar en la base de datos los elementos que acabamos de encontrar, que son 7. Este de elementos, que lo medimos acá arriba, es el número de elementos que se encuentran dentro de la moneda. Eso nos va a permitir saber cuántos números hay dentro de la imagen, porque como vieron al inicio, pues tenemos una moneda que tiene 4 elementos, que sería la moneda de 1000, y tenemos 3 elementos, 3 monedas con 3 elementos. Eso nos va a ayudar a identificar la moneda de 100 de la moneda de 1000. Entonces, al continuar, vamos a encontrar que esta línea está guardando dentro de la base de datos todos estos elementos. Y si abro la base de datos, entonces van a encontrar que la primera imagen entonces tiene 3 elementos, 3 endpoints, un branch point. Esa es la medida de el número máximo de píxeles. La que sigue sería el área, el eje mayor y el eje menor. Listo. Y así los vamos a llenar uno a uno para cada una de las imágenes. Terminando el for, entonces ya tenemos la base de datos completamente diligenciada con todos los datos de las 16 imágenes. Y ahora vamos a proceder a organizar esta base de datos, digamos indexar la base de datos para identificar cuáles son las clases o cuáles son las denominaciones de cada una de las monedas, y así poder hacer el gráfico. Entonces lo que vamos a definir es que las 4 primeras monedas son de 100, que las que siguen serían de 200, las siguientes de 500 y las últimas 4 serían las de 1000. Y vamos a identificar con cuál de estas características podríamos diferenciar unas de otras de la mejor manera. Para eso entonces utilizamos vamos a indexar la base de datos y le vamos a decir que desde la 1 hasta la 4 son monedas de 100, que de la 5 a la 8 de 200, de la 9 a la 12 de 500 y de la 13 a la 16 son monedas de 1000. Adicionalmente, vamos a identificar o vamos a utilizar el número, digamos que cada uno de estos es un número de fila, y le vamos a asignar. Entonces dijimos que la fila número 1 va a ser la moneda de 100 y la llamé coin 100. La 2 de 200, la fila 3, que sería esta, va a ser la moneda de 500, y la fila 4 de ese arreglo sería las monedas de 1000, de la 13 a la 16. Luego de eso viene la parte en la que se organizan las características que se van a evaluar. Tenemos entonces el número de elementos al principio, el número de endpoints
de branch points, el número máximo de píxeles, el área, el eje mayor y el eje menor. Recuerden que estas tres últimas serían características que se midieron solamente al número que no fuera un 0. Luego de eso, entonces vamos a utilizar estas dos variables que nos van a permitir identificar cuál de estos 7 elementos son los que vamos a usar para graficar. Esto ya que solamente, pues en este caso solamente vamos a graficar en 2D, entonces solo podemos utilizar dos características. Y por último, lo que vamos a hacer es hacer el gráfico utilizando la base de datos, indexando cada una de las monedas. En este caso la primera felia sería para las monedas de 100, donde vamos a graficar en el eje X el fit 1 o la característica 1 y en el eje Y la característica 2. Tendríamos que configurar para cada uno de los tipos de monedas, miren acá para la moneda de 200, en la misma posición. La idea es que vamos a transponer o a superponer cada uno de los gráficos, entonces vamos a poder ver en el mismo gráfico los 4 tipos de monedas. Y al final estas dos últimas líneas lo que permiten es ponerle el nombre de la variable o de la característica que vamos a utilizar en el eje de las X o en el eje de las Y, dependiendo de cómo lo tengamos configurado. En este caso, si lo dejamos así, pues estaríamos viendo dentro de la gráfica en el eje X estaríamos viendo el eje menor, que es la característica número 7, y en el eje 6, perdón, y en el eje Y la característica número 6, que sería el eje mayor. Vamos a poner para iniciar el número de elementos y el número de points para ver el gráfico. Bien, acá, bueno, otra cosa muy importante antes de esto es que acá yo voy a identificar las monedas con un color específico. Para el negro, para definir el color, yo pongo acá K, para el rojo le pongo R, para el green le pongo la G, perdón, para el verde pongo E, G, y para el azul pongo la B. Entonces quedarían el negro para la de 100, el rojo para la de 200, el verde para la de 500 y el negro, perdón, y el azul para la de 1000. Entonces ahora sí, si vuelvo a graficar, vamos a encontrar que las monedas de 1000, bueno, a la izquierda o en el eje de las Y tenemos los set points y en el eje de las X tenemos los elementos, el número de elementos. Entonces habían monedas con 3 elementos y habían monedas con 4 elementos, por lo tanto la única que está a este lado sería la moneda de 1000 con 4 elementos y con 3 head points. Listo, ya hemos visto que el número 1 tenía 3 head points. Y a este lado tenemos con 3 elementos los otros 3 tipos de monedas, pero como pueden ver solamente se ven la moneda de 100, perdón, y la moneda de green, que es la de 500. ¿Por qué no se ve la otra? Porque también tiene 3 set points y además de, porque también tiene 2 set points y adicionalmente también tiene 3 elementos. Entonces, por ejemplo, estas dos características no nos permiten identificar una moneda de la otra porque nos queda una por identificar. Entonces vamos a cambiarlas. Vamos a mostrar, por ejemplo, la característica 3 versus la característica 4, que sería el branch point versus el número máximo de píxeles que tenga la imagen. Si lo corro, entonces encontramos
que hay, están separadas la moneda de 1000 y la de 100, muy bien, porque solamente digamos que las dos tienen un branch point, pero las dos monedas, las otras dos monedas, que serían la de 500 y la de 200, tienen 0 branch points, no tienen ninguno. Y adicionalmente el número máximo de píxeles es muy parecido, es muy cercano. Por lo tanto, estas dos características combinadas tampoco nos permiten hacer esa validación. Y ahora miremos las últimas dos características, la 6 y la 7, que serían el eje mayor del número que no es 0 y el eje menor del número que no es 0. Si las corro, encontramos esto. Y acá, esta gráfica sí nos permite identificar de mejor manera la diferencia entre la moneda de 1000, la moneda de 200 y la de 500. Pero nos falta la moneda de 100. ¿Por qué? Porque como la de 100 y la de 1000 tienen el mismo número 1 y ese número 1 tiene las mismas medidas en el eje menor y mayor, pues entonces están graficadas acá debajo de la moneda de 1000. Por lo tanto, esa combinación tampoco nos permite hacer la caracterización como quisiéramos. Por lo tanto, tenemos que utilizar, para diferenciar la moneda de 100 y la de 1000, la primera característica que definimos número de elementos. En este caso, al graficar, ya podemos encontrar que la gráfica sí me muestra las 4 clases de monedas y que adicionalmente con estas dos características las puedo diferenciar plenamente. Con esto pues ya llegamos a la conclusión que con estas características podemos entonces finalizar el proyecto y demostrar que se pueden identificar las monedas sin importar el estado de rotación en el que se encuentran.